Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Dark Phoenix y Jorge por ser miembro del canal. Empezamos. Capítulo final. Nejire. Te ves lindo pensando. El chico al escuchar esa voz levanta esa mirada y ve a la chica sentada mientras lo miraba. El chico no pudo evitar sonreír y una lágrima traicionera se le escapó. Izuku. Por fin despertaste, Nejire. Hace tiempo necesitaba dormir. La chica sonrió mientras veía a su prometido. El peliverde levanta a sus dos prometidas y todos van a abrazar a Nejire. Ryukyu y Eri se despertaron por el ruido y ven que la joven estaba bien y se alegran, pero en toda felicidad había una duda que surgía de la chica. Nejire. ¿Y Mitsuha? Todos al escuchar ese nombre se tensaron y se quedaron en silencio. Nejire notó que algo estaba mal al ver que todos cambiaron su expresión. Izuku. No la encontramos. La peliazul al escuchar eso siente un dolor en el pecho al pensar en lo peor que puede pasar. Nejire. Pero debiese que estar con Mei e Inko. Yo las cubría mientras escapaban. Izuku. Mi madre está muerta, y Mei está desaparecida. La peliazul al escuchar sobre la muerte de Inko sintió un dolor en su corazón. La madre del protagonista se había vuelto muy amiga suya ayudándola con el embarazo junto a su madre, pero lo que más le dolía, era cómo se debiese que estar sintiendo su prometido. Ryukyu. ¿Quién es Mei? Momo. Una sirvienta. Todos empezaron a pensar en lo peor, posiblemente sigue viva pero esté secuestrada o quién sabe qué, pero también había esperanza. Nejire. Deben que seguir en la casa, Ryukyu. Puede ser que se hayan refugiado. Todos se tensaron al escuchar eso. Habían pasado horas desde el ataque y si todavía no tenían contacto con Mei es porque no puede hacerlo. Izuku. Vuelvo en un momento, voy a por ellas. El peliverde rápidamente sale de la sala y toma al guardaespaldas que puede generar portales. El chico no esperó las palabras de nadie y se va del hospital. El protagonista está enfrente del que alguna vez llamó hogar. El lugar estaba repleto de guardaespaldas del abuelo de Momo que estaban cuidando el recinto y estaban ordenando el lugar. El peliverde se acerca a un guardaespaldas de la entrada, los cuales lo reconocieron al instante. Guardaespaldas 1. No puedes pasar, Izuku. Solo vengo a por, guardaespaldas 1. Tus cosas las enviarán luego al hospital, ahora lárgate, Izuku. ¿Está mi hija dentro, solo, guardaespaldas 2? Los cadáveres los enviarán a la morgue. A Hiro, una estaca de hielo le atravesó el hombro. El peliverde ya había perdido la paciencia. Izuku. Muévanse. El protagonista empezó a activar su don y empezaron a levitar agresivas corrientes de agua por toda la zona esperando a ser utilizadas. Guardaespaldas 1. Maldito. El guardaespaldas activó su don y la tierra empezó a levitar, pero un tridente de agua lo atacó por la espalda y lo clavó en el suelo. El peliverde empezó a caminar mientras entraba al recinto. Izuku. ¿Dónde está mi hija? El protagonista empezó a murmurar mientras veía cómo en unos segundos fue rodeado de 30 personas. Todos empezaron a activar sus dones, habían de tanta variedad. El protagonista empezó a analizar a todos y estaba por atacar pero enfrente suyo un destello de luz apareció apareciendo el guardaespaldas del abuelo. Guardaespaldas abuelo, G. Abuelo. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? ¿Acaso planeas matar también a la cabeza de familia? Izuku. Mi hija G. Abuelo. No está aquí. Izuku. Déjame revisar. En el ambiente había un silencio al decir esas palabras. El chico estaba rodeado por 30 guardaespaldas y el guardaespaldas personal de la cabeza de los Yaoyorozu, pero el chico no parecía para nada nervioso, es más, estaba exigiendo cosas. G. Abuelo. ¿Y si me niego? Sin previo aviso un tridente a gran velocidad lo atacó. El guardaespaldas desapareció en un destello de luz y esquivó el ataque. G. Abuelo. Supongo que no sabes en qué situación estás. Todos los guardaespaldas activaron sus dones nuevamente. Izuku. Estuve viviendo por meses en esta casa, a esta casa le añadí varias cosas para poder utilizar mi don sin problemas. Si Hayato hubiese atacado conmigo aquí nada de esto hubiese pasado. G. Abuelo. ¿Por qué? ¿Por qué esto no hubiese pasado? ¿Por qué no lo matarías? Izuku.
¿Quién dijo que no lo mataría? El pasto empezó a cambiar a un tono más oscuro y en cosa de milisegundo, varias lanzas de aguas emergieron de estos atravesando a varios de guardaespaldas. Las lanzas empezaron a transformarse en hielo y los guardaespaldas que fueron alcanzados por el ataque empezaron a ser congelados de a poco. Guardaespaldas 6. Maldito. Todos empezaron a atacar al chico, pero este estaba de lo más tranquilo. Ya había pasado un buen rato desde que empezó la pelea. Habían varios muertos y heridos, los únicos que quedaban de pie era el guardaespaldas personal del abuelo e Izuku. Ambos estaban lastimados de gravedad, el peliverde tenía la mitad de la cara quemada y tenía un brazo menos. Mientras que el guardaespaldas tenía un brazo menos y un enorme agujero en el hombro derecho. El peliverde había detenido el sangrado de su brazo gracias a su don, mientras que su rival se quemó el brazo para detener la hemorragia. Ambos estaban jadeando del cansancio mientras se miraban y planeaban su siguiente ataque. Abuelo. ¿Estás feliz con lo que provocaste? Izuku. No, hasta encontrar a mi hija. Abuelo. Por última vez. El hombre dejó de hablar cuando vio al peliverde empezar a ponerse rojo y soltar vapor del cuerpo. Abuelo. ¿Pero qué? Antes de que terminara de hablar, se dio cuenta que el chico fue a una gran velocidad a atacarlo, se había vuelto más veloz que antes. El hombre alcanzó a esquivarlo, pero varios pilares del agua salieron del pasto y empezaron a atacarlo a gran velocidad. El guardaespaldas desaparecía en destellos de luz, pero al instante le llovían ataques del protagonista por doquier. Grandes y violentas corrientes de agua los rodeaban. Ambos hombres estaban peleando ferozmente con la intención de acabar con la vida del otro, hasta que escuchan un grito y dejan de pelear. Abuelo. Ya paren. La cabecera de la familia había llegado e interrumpido el combate, en sus brazos estaba cargando a una sirvienta junto a la bebé del peliverde. Rápidamente el guardaespaldas del abuelo se pone a su lado mientras intentaba mantenerse de pie y tratar de cubrirlo. Abuelo. Toma a tu gente con tu hija y lárgate de mi vista, no te quiero ver más. El peliverde se empieza a acercar lentamente. Izuku. A medida que se acercaba ve que el cuerpo de Mei tenía vendas. Tenía vendas en el cuello y en las piernas, por lo que empezó a fulminar con la mirada al abuelo de su prometida. El protagonista se empieza a acercar lentamente donde el hombre mientras Agua empezó a levitar detrás de él. Abuelo. Les hicimos primeros auxilios, estaban encerradas en la bodega, antes de pensar mal de nosotros, mejor aprende a ser un mejor padre. El chico no dice nada y se acerca al hombre de tercera edad para tomar a su hija, pero se da cuenta que no podía hacerlo sin un brazo, por lo que recrea un brazo de Agua. El chico iba a tomar a la sirvienta junto a la bebé, pero el abuelo no parecía querer hacerlo. Abuelo. Antes que nada, respóndeme algo. Izuku. ¿Qué cosa? Abuelo. Mi nieta, Momo, ¿la harás feliz? ¿La cuidarás bien? Izuku. Por supuesto que sí, mataría a todo el mundo si fuese necesario. El hombre de tercera edad sonrió un poco al escuchar eso. Abuelo. Me alegro, el hombre de tercera edad le entrega a la sirvienta junto a su hija. El chico las cargó con delicadeza. Abuelo. Ahora lárgate de mi vista, no te quiero volver a ver jamás en la vida, lastimaste a mi hija y eso no lo olvidaré, la única razón por la que no te hago nada es por mi nieta, que no lo olvides, si la lastimas, te voy a ir a buscar y te mataré solo a ti y desearás que sea rápido. El peliverde estaba fulminando con la mirada a ambos, pero se da media vuelta y se va junto a su guardaespaldas. Izuku. Lo mismo va para ti, no te quiero ver cerca de mi familia. Ambos atravesaron el portal y quedaron en el lugar solo el abuelo junto a su guardaespaldas. Abuelo. ¿Quién crees que hubiese ganado si seguían peleando? Abuelo. El chico, él estaba dispuesto a salvarlas como diera lugar, no parecía importarle perder un ojo o el brazo con tal de salvarlas, creo que hasta le pareció bien si era el precio de salvarlas. Abuelo. Entonces estará en buenas manos, abuelo. Señor, si se preocupa por su nieta, ¿por qué no le dejó algo o impidió que se fuera? Abuelo. Es mi nieta, tiene mi sangre. Ella sabrá salir adelante, no hay necesidad de ayudarla, abuelo. Hubiese reclutado al chico entonces. Abuelo.
Ni hablar, Akane no lo permitiría, además de lastimarla le quitó al amor de su vida, y también porque el chico, Izuku, ya no parece ser alguien que pueda ser controlado. El protagonista llega al hospital, específicamente en la habitación donde estaba Nejire. En la habitación estaban todos, estaba Ryukyu, Eri, sus prometidas, los papás de Nejire, los amigos de Nejire, estaban todos lo que podían entrar. Al pasar por el portal, todos lo ven llegar y se quedaron sorprendidos y en silencio al verlo. El chico estaba repleto de sangre, tenía la mitad de la cara quemada, tenía un brazo menos y el brazo de agua que formó, ya se tiñó de rojo por la sangre. El chico estaba sangrando y goteando sangre por doquier, pero en sus brazos tenía a Mei junto a su hija. La primera en reaccionar fue Melissa que lo ayudó a mantenerse de pie, pero este no quería, tenía que hacer algo primero. El protagonista empezó a caminar donde Nejire y cuidadosamente le entregó a Mitsuha. Izuku. La encontré, sonriendo, Nejire. Izuku, los ojos de la chica empezaron a lagrimear mientras veía la condición de su prometido. Nadie quería decir nada. Momo y Melissa se acercaron a su prometido y lo ayudaron con Mei, mientras los veían preocupados por su condición. Momo. Mi abuelo, te hizo esto. Izuku. No, solo conversamos un poco, una pequeña disputa. Momo. Izuku. La chica sabía que estaba mintiendo, pero supuso que no quería hablarlo en ese momento. Melissa. Tienes que atenderte rápido. Izuku. No, aún no, tengo que hacer algo. Momo. Eso puede esperar, mira cómo estás. El chico empezó a pensar por un momento, veía a su alrededor como todos lo miraban preocupados, no quería preocupar a nadie. Eri. Yo puedo curarte, déjame encargo. La chica estaba preocupado por la condición del chico. Izuku. Cura primero a Mei. Ryukyu. Chico, ¿pero qué estás diciendo? Solo mírate. Izuku. Ella salvó a mi hija, le debo mi vida, por favor Eri, cura primero a Mei. Eri. No sé si mi don alcance para curarlo a usted después. Izuku. Está bien, no te preocupes por mí. Melissa no lo soportó más y salió de la habitación para llamar a un médico y que atendiera a Izuku. Nejire. Izuku, por favor. El chico volteó a mirar a Nejire que lo estaba mirando con los ojos lagrimosos, no le gustaba verlo de esa manera. Izuku. Nejire, ella salvó a nuestra hija, es lo menos que puedo hacer, padre Nejire, Haruto. Por favor chico, hazle caso a mi hija. El protagonista voltea a ver al padre de su prometida y empieza a caminar donde está. El chico se para enfrente de los padres de Nejire y antes de que pudiera hacer algo, cae de rodillas. El chico había llegado a su límite. Todos en la sala se preocuparon por él, para su suerte los médicos llegaron y lo empezaron a atender. Al chico lo habían atendido en otra habitación y no tuvieron que operarlo ni nada. Tuvieron que ponerles puntos y vendajes, pero nada más allá de eso. El chico estaba vendado desde los pies hasta la cabeza, pero eso no impidió moverse, aunque le dijeron que tomara reposo. Al salir de la habitación, ve que estaba Melissa y Momo esperándolo en la puerta, ambas se sorprendieron al verlo. Momo. ¿Pero qué haces? Debes que reposar. Izuku. Estoy bien, puedo reposar donde está Nejire con Mitsuha. Ambas chicas se quedaron en silencio, mientras sus ojos empezaron a lagrimear. Melissa. Tú nunca cambiarás, eres un tonto, estamos hablando de tu salud. El chico le puso la mano en la cabeza y le revuelve el pelo. Izuku. Volvamos con los demás, deben que estar preocupados. La rubia asintió mientras que la azabache tenía los ojos llorosos, por lo que el chico puso su mano en la mejilla. Izuku. Tranquila, estoy aquí. Momo. La azabache lo empezó a abrazar cuidadosamente. La rubia también empezó a abrazarlo mientras lloraba en el torso de su prometido. Al rato, ambas chicas se calmaron por lo que empezaron a caminar de vuelta a la habitación de Nejire. Momo. Izuku, antes de entrar, tienes que saber algo. Izuku. ¿Qué cosa? Momo. Es sobre tu madre. Mei se despertó y griega. Izuku. Ahora no Momo, por favor ahora no hablemos de eso, el protagonista había cambiado su expresión, intentaba mantenerse tranquilo, pero puso una cara de tristeza. El chico quería llorar la pérdida de su madre, pero no tenía tiempo para eso. Tenía que sacar adelante a su familia y ser el pilar que los mantiene a flote, no puede derrumbarse todavía o tal vez nunca más.
Momo. Está bien, ambas chicas notaron cómo su prometido cambió su expresión, por lo que pusieron su mano en su espalda para tranquilizarlo y apoyarlo. Al llegar a la habitación de Nejire, ve que todos lo vieron entrar. Nejire. Izuku. Izuku. ¿Estás bien? Izuku. Sí, estoy bien, no fue nada. Solo tengo que reposar, Mirio. Entonces, ¿qué estás haciendo acá? Deberías que descansar un poco. Por favor, hombre, siéntate. El chico acercó una silla para que sentara, pero antes que nada, tenía que hacer algo primero. Izuku. En un momento, el protagonista empezó a caminar donde estaban los padres de Nejire y cae de rodillas nuevamente. Todos se preocuparon, pero antes de que pudieran hacer algo, escucharon al chico. Izuku. Yo, lo siento. Los padres de la chica se sorprendieron por la acción del chico. Izuku. No protegía a Nejire como debía, ustedes confiaron en mí y les fallé, priorice tanto mi misión que descuide parte de mi familia. Yo, el protagonista sintió una mano en el hombro, al levantar la mirada ve que fue el padre de la chica que lo miraba con cierta tristeza. Haruto. No pasa nada, Izuku, no pasa nada, al principio ambos estábamos enojados, pero, Yuna. Al verte pasar por el portal y verte de esa manera, no tenemos derecho a culparte, estabas haciendo todo lo que podías. El chico recibió un abrazo de su suegra Yuna. También, lamentamos tu pérdida. El peliverde sintió una punzada en el corazón, pero se tragó todo lo que sentía e intentaba sonreír pero no podía. Izuku. Los papas de Nejire ayudaron a Izuku a ponerse de pie. El chico sintió unas manos en la espalda y al voltear eran Momo y Melissa. Haruto. Debes que estar cansado, muchacho, toma asiento. Su suegro le ofreció sentarse y aceptó. El chico se sentó al lado de la camilla de Nejire. Su prometida le tiende la mano mientras sostenía a su hija, por lo que el chico la tomó y le hace cariño mientras la miraba. Yuna. Ya nos contaron lo que pasó y lo hablamos entre nosotros, y pueden quedarse con nosotros el tiempo que sea necesario. Todos los sorprendentes se sorprendieron por la propuesta y se animaron ante las palabras de la señora. Eri se acercó al peliverde que estaba con sus prometidas sorprendidos por la palabra de la señora. Eri. No es mucho, pero puedes tenerlo. La pequeña le extiende unas monedas que tenía. Parecía ser el dinero que le sobró del almuerzo. Ante la acción de la niña varios empezaron a juntar dinero para la causa. Izuku. Nosotros agradecemos lo que hacen, pero no es necesario, aún tenemos una casa y dinero, Ryukyu. ¿Eh? Pero si los Yaoyorozu les quitaron todo, Haruto. Hijo, no te sientas mal por recibir esto, eso no te hará menos hombre. Izuku. Nos quitaron los que nos dieron de un principio, pero aún tenemos una casa, es más pequeña que la anterior, pero es acogedora. Momo. ¿A qué te refieres? Izuku. A la casa antigua de mis padres, sus prometidas lo abrazaron mientras empezó a hablar, debe que ser difícil hablar de eso. Izuku. Solo tenemos que limpiarla y ordenarla. Mirio. Nosotros podemos ayudarte con eso, ¿verdad, Tamaki? Tamaki. Sí, sin ningún problema. Izuku. Gracias, Haruto. Entonces acepten el dinero, deben que necesitar algo. Izuku. Tampoco es necesario, tengo mi cuenta de ahorro, ahí está la mayoría de lo que he ganado trabajando. Ryukyu. Pero no debe que ser mucha plata, apenas tienes 18. Izuku. Esa cuenta la abrí a los 11, mi madre me ayudó con eso, es plata en caso de emergencia, uno como este, yo, agradezco lo que hacen. Pocos días pasaron luego de esa charla. La nueva familia Midoriya junto a varias personas más se encontraban limpiando la casa antigua de los padres del chico. Nadie dejó que Nejire limpiara por si habían secuelas, pero ella ayudaba en lo podía. Casi todos estaban limpiando el piso de arriba y ordenando los muebles, mientras que Izuku y Momo estaban limpiando el cuarto de los padres del chico. Momo. Casi todos los guardaespaldas que quedaban se dieron de baja. Izuku. Era esperable, ¿ya mandaste la compensación a las familias de los guardaespaldas muertos? El chico tomó una caja como podía y la apiló encima de otra. Momo. Sí, algunos lo tomaron, pero otros lo rechazaron y nos maldijeron. El chico se queda en silencio, pero a los segundos siguió ordenando. Izuku. ¿Y quiénes no se dieron de baja? Momo.
Raiden, la chica que controla el clima. El peliverde al escuchar ese nombre se puso un poco feliz. Izuku. Se quedó, aunque le avise que se le iba a reducir el sueldo. Momo. Sí, dijo que mientras le sigas enseñando no le importaba mucho el sueldo. Izuku. Qué bueno, ¿y cómo está Mei? Momo. Se encuentra mejor, dijo que mañana intentará venir como pueda. El peliverde se sorprendió al escuchar eso. Izuku. Dile que no es necesario, que descanse. Momo. Ya le dije eso, pero no quiere, dice que le debe la vida a la señora Inko y es lo menos que puede hacer. Izuku. El peliverde dejó de apilar por un momento y se queda mirando las cajas. De repente siente unos brazos que lo rodeaban, era su prometida que lo comenzó a abrazar. Momo. Todo estará bien, Izuku. Sí, tendremos que empezar de nuevo. Momo. Tomará tiempo, pero volveremos a estabilizarnos. Izuku. Sí, hablando de eso, el chico se dio la vuelta y miró a los ojos a su prometida para sacar algo del bolsillo. Izuku. Ten. El protagonista sacó una tarjeta y se la entregó a la chica. Momo. ¿Qué es? Izuku. Tiene todo el dinero que tenemos, ahí está los ahorros que nos quedan, lo que ha ganado Nejire y lo que ha ganado y ganará Melissa. La chica se sorprendió al escuchar eso. Momo. Yo no puedo aceptar eso. Izuku. Confiamos en ti para que lo administres porque sabemos que eres capaz. La chica al escuchar eso se puso feliz y se les puso los ojos lagrimosos. El peliverde le empieza a hacer cariño en el pelo para tranquilizarla. Izuku. Todos confiamos en ti, además, sabemos que saldremos de esta y si no, ya lo resolveremos. Momo. No los decepcionaré. Izuku. Nunca lo harás. Ambos empezaron a abrazarse, pero empezaron a escuchar bulla abajo, por lo que se separan y bajan. Al llegar al primer piso ven que habían llegado David junto a Olmig. David. Hombre, Izuku. El padre de la rubia ve el aspecto del chico y lo ve repleto de vendas y sin un brazo. David. Vinimos a echarles una mano por acá, porque por lo que veo te falta una mano. Al decir eso ve como Melissa, Nejire y Momo lo empezaron a fulminar con la mirada mientras Izuku reía ligeramente. Olmig. Venimos a ayudar en lo que haga falta. El protagonista miró por un momento al que alguna vez fue el símbolo de la paz. La persona que fue su héroe y su modelo a seguir en algún punto de su vida. Mientras Melissa regañaba a su padre, él solo podía centrarse en un hombre que vino a ayudarlo cuando lo necesitaba. Izuku. Gracias, Olmig. Para eso estamos, chico. El ex símbolo de la paz soltó una sonrisa característica. No tenía su mejor aspecto, pero aún conservaba esos valores que lo llevaron a donde está. Habían pasado algunos años desde la muerte de Inko Midoriya, siendo específicamente 7 años. Para ese entonces Izuku tiene 25 años. El proyecto de la agencia de héroes lo tuvieron que abandonar, pero eso no los detuvo y se fueron a la industria de comida. Tuvieron suerte en el negocio y ahora son propietarios de varios restaurantes temáticos de héroes en toda la ciudad. Izuku y Momo están a full con los restaurantes, mientras que Nejire y Melissa estaban escalando puestos en el top de héroes. Melissa es la heroína número 1, mientras que Nejire es la número 5. Luego de una dura jornada de trabajo, los 4 vuelven junto en una limusina que los pasó a buscar. Nejire y Melissa estaban encima de Izuku mientras Momo las miraba celosas. Nejire. Tú lo tuviste todo el día, hablando con Momo. Pero estábamos trabajando, no es lo mismo. Melissa. Solo, déjanos estar así unos minutos más. La azabache se cruza de brazos mientras hace un puchero. Momo. Solo porque ocupamos tu imagen en los restaurantes, Melissa. Bueno, aunque Izuku avisó que haría eso. La chica rió al recordar la vez que se lo dijo. Izuku. Yo te dije que serías mi huevo de oro y te iba a sobreexplotar. La chica al escuchar eso se puso feliz mientras intentaba ocultarlo, no podía creer que el chico aún recordara eso. El vehículo se detuvo, estos habían llegado a la casa, seguían viviendo donde comenzaron. Al entrar a la casa, el protagonista es tacleado por una niña. Mitsuha. Papá. La mayor de las hijas había saltado a abrazar a su padre. Este corresponde el abrazo de su hija y la alza en brazos. Izuku. Hola Mitsuha, ¿te portaste bien mientras no estaba? Mitsuha. Siempre me porto bien. Su hija hace un puchero mientras desvía la mirada de su padre.
La niña mira a su madre y le extiende los brazos para que ésta la cargara. Mitsuha. Mami, cárgame. Nejire. Por supuesto, mi cielo, venga con mami. La peliceleste contenta toma en brazos a su hija y la empieza a cargar. El peliverde finge tristeza, pero su hija simplemente voltea enojada a otro lado. El protagonista empieza a escuchar pasos de que alguien está corriendo y al levantar su mirada ve que dos más de sus hijos empiezan a correr hacia él. Estos eran mellizos, ambos tenían el pelo color verde lima y eran los hijos de Melissa e Izuku. La niña se llamaba Izumi y el niño Kentaro, siendo la niña la única con don mientras su hermano es un Kirkles. Tenían 4 años. Izumi. Llegaron Papa y Mama. De repente se empiezan a escuchar varios pasos mientras los mellizos taclearon a su padre derribándolo en el suelo. Melissa. Oigan, tengan cuidado con su padre. Los mellizos empezaron a reír mientras su padre sonreía. Izuku al levantar su mirada ve como un niño y una niña de 4 años llegaron y lo miraban mientras sonreían. El chico tenía el cabello con un color parecido al mar, este se llamaba Sota y era otro hijo más de Nejire Izuku, mientras que la niña, de pelo color negro, se llamaba Tamiko y era la hija de Izuku y Momo, era la imagen viva de su madre. Izuku. Tamiko, Sota vengan aquí también con papá. El niño fue a gran velocidad y se unió al abrazo de sus hermanos junto a su padre, mientras que la niña se acercó tímidamente a las piernas de su madre mientras miraba cómo sus hermanos jugaban con su padre. Momo. Tamiko. La azabache acariciaba el pelo de su hija mientras veía atentamente cómo su padre y hermanos jugaban en el suelo. Su hija quería acercarse pero era bastante tímida, a lo que su madre la cargó en brazos. Izuku. Ven a jugar con nosotros, Tamiko. El peliverde le extendió su mano a su hija mientras sus demás hijos estaban aplastándolo. La niña iba a tomar la mano de su padre pero repentinamente niega con la cabeza y se esconde en los pechos de su madre. El protagonista iba a decir algo, pero una mujer vestida de sirvienta que cargaba a una niña se acerca a la familia Mei. La cena está servida. El peliverde se levanta del suelo, mientras sus hijos se aferraban a su padre para que no lo hiciera, pero terminó levantándose de todas llenas. Izuku. Muchas gracias, Mei. La sirvienta que había sobrevivido al ataque actualmente era la jefa de las sirvientas. El peliverde se acerca a la sirvienta, por lo que Mei entendió rápidamente lo que quería y le entregó cuidadosamente a la niña. Izuku. Gracias. La infante era la hija más pequeña del protagonista, era la hija de Izuku y Nejire, una niña de 2 años con el cabello de color azul. Izuku. Hola Akari, ¿cómo está la niña de papa? Akari. Conejito verde, Akari, está bien. La pequeña sonreía mientras le costaba formular palabras. El peliverde sonrió mientras la cargaba. Todos los demás niños empezaron a correr hacia la mesa del comedor, mientras eran acompañados de Melissa. Melissa. Esperen. No corran que se pueden lastimar. La peliazul mayor se acercó al peliverde que estaba cargando a su hija. Nejire. Conejito verde feo, pajarita celeste bonita. Akari. Pajarita celeste fea. La peliceleste pone una cara vacía mientras miraba a su hija, pero al instante vuelve a poner una sonrisa y le quita de las manos a su hija al peliverde. Nejire. Pajarita celeste bonita. Bonita. Akari. Pajarita celeste feíta. Nejire empieza a llevar a su hija al comedor para ir a cenar mientras le enseñaba a hablar mejor. El peliverde se quedó en el mismo lugar viendo cómo su familia iba a cenar, este pone una sonrisa y siente como alguien le estaba jalando la camisa. Al voltear se ve que Momo estaba con su hija en brazos y la menor le estaba jalando la prenda. Momo. Quiere que la cargues. Izuku. ¿Eso es verdad, Tamiko? La niña asiente con la cabeza, por lo la azabache le pasa con cuidado a su hija. El peliverde la carga y la niña en los brazos de su padre lo mira mientras empezaron a caminar al comedor con el resto de la familia. Por alguna extraña razón, los hijos del protagonista tienen la idea que el peliverde es sumamente débil en comparación con sus madres, puede ser que la razón de eso es porque el protagonista ocupa su don para entretener a sus hijos, pero a él le da lo mismo que piensen eso, solo quiere que sean felices y ser un buen padre, como alguna vez su madre fue con él. Final alternativo. Izuku por fin estaba ante la oficina de Hayato.
El chico estaba totalmente herido y lleno de sangre, a lo que abre la puerta y ve a su antiguo jefe junto a un guardaespaldas. El guardaespaldas intenta quemar con un fuego negro a Izuku, pero este con su sangre controla al tipo y quema parte del brazo de Hayato para terminar suicidándose. Izuku. Es tiempo de pagar, Hayato. Eres un desgraciado. El peliverde se empieza a acercar a Hayato. Izuku. Antes de comenzar, ¿y mi hija? Hayato. No lo es. El peliverde lo agarra del cuello para estrellarlo contra su escritorio. El protagonista empieza a estrellar la cara de Hayato contra el piso enumeradas veces. Izuku. ¿Dónde está mi hija? Hayato. No lo sé. El peliverde siguió pegándole repetidamente en la cara. Izuku. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está Mitsua? Hayato. No, el peliverde nuevamente estrella su cara contra el suelo. La sangre empezó a recorrer por el rostro del pelinegro, su cara se había hinchado y unos dientes se habían caído. Izuku. Solo desaparece, encontraré a mi hija pase lo que pase, el peliverde estaba a punto de matar al hombre. Alto. Del interior de un armario sale una mujer llorando y se arrastra donde está el peliverde junto a Yaoyorozu. Por favor, Izuku. No lo hagas. Izuku. Señora Akane. Extrañado por la aparición de la madre de Momo, Akane. Te lo ruego. Por favor, no lo mates. La mujer estaba llorando a mares mientras le rogaba al chico que no matara a su esposo. El peliverde se puso furioso y la empezó a fulminar con la mirada. La señora estaba totalmente asustada, pero nuevamente. Akane. Izuku, te lo ruego. Por favor, por favor. No mates a mi esposo. Por favor. El peliverde ocupa su don y la sangre que salía de Hayato junto a la sangre que no se había quemado aún del guardaespaldas, empiezan a juntarse y dejan atrapado al señor Yaoyorozu. El peliverde, enojado, empieza a acercarse a la madre de Momo. Hayato. No, no la metas en esto. La esposa de Hayato empezó a temblar de miedo y cae arrodillada en el suelo mientras intentaba evitar que el peliverde la agarrara. Izuku. Tú empezaste al meter en esto a mi madre junto a mi bebé y a mi prometida, Hayato. Por favor, no lo hagas. El protagonista atrapa a la señora totalmente asustada y la agarra del cuello poniéndole una estaca de hielo en el ojo. Izuku. Si no me dices dónde está mi hija, voy a matar a tu esposa, Hayato. No lo sé. Nunca la encontramos. Si no está aquí es porque no la encontramos. Izuku. Mientes. El peliverde empieza a acercar la estaca de hielo cada vez más al ojo de la madre de su prometida. El protagonista desvía la estaca y termina haciéndole un pequeño corte en la mejilla. Izuku. ¡Ay, falle! La sangre empezó a recorrer en las mejillas de la señora, al igual que sus lágrimas. Hayato. En verdad no sé dónde está tu hija. Nunca la encontramos. De veras. Izuku. Mientes. Y a mí no me gustan los mentirosos. El protagonista toma impulso con la estaca de hielo y estaba por clavarlo en la cara de la señora, pero una mano lo toma de la muñeca deteniéndolo. Melissa. Detente, no mates a inocentes. Una de sus prometidas apareció y lo detuvo de asesinar a la madre de Momo. Izuku. Melissa. Estás por matar a una inocente. Izuku. Es ojo por ojo. Melissa. Piensa un poco, estás por matar a la madre de tu prometida. Izuku. No me importa. El peliverde se suelta del agarre y toma impulso con la estaca de hielo para matar a la señora, pero varios látigos negros aparecen y uno se atraviesa por el camino rompiendo la estaca y los demás agarrando su brazo. Melissa. No voy a dejar que hagas algo que te arrepientas. Izuku. Nunca me arrepentiría de esto. No interfieras. Melissa. Sí lo haré ya que soy tu prometida y me preocupo por ti. El protagonista no estaba en sus cabales, las recientes pérdidas que ha tenido lo están afectando mentalmente. Al voltear a mirar a la madre de Momo, ve lo asustada que está y como las lágrimas recorren por su rostro y por un momento vio a su madre. Izuku suelta el agarre y la madre de Momo cae en el suelo mientras tosía fuertemente. El peliverde mira el suelo pensando por un momento, de repente siente una mano en su espalda y rápidamente reacciona y agarra fuertemente el brazo del que lo hizo, para darse cuenta que era su prometida. La chica no dijo nada mientras miraba a su prometido que la miraba en shock y rápidamente suelta el agarre.
El peliverde mira el brazo de su prometida y ve que estaba dañado. Melissa. Tranquilo, estoy bien, no fue para tanto. El peliverde se acerca a su prometida. Intentaba mantener la calma e intenta acercar suavemente sus manos al brazo de la rubia. La chica se dio cuenta que el chico tenía miedo de acercarse a ella, por lo que acerca su brazo donde están sus manos. Melissa. Estoy bien, de verdad no fue para tanto, me descuide peleando con los de afuera. El peliverde empezó a observar cuidadosamente el brazo y a acariciarlo suavemente revisando que todo esté bien. Izuku. Lo siento, el protagonista suelta levemente el brazo de su prometida y empieza a acercarse al señor Yaoyorozu, para terminar con lo que empezó. Akane. Espera. La madre de Momo que estaba tosiendo se levanta. Akane. Por favor. No lo hagas. La señora intentó acercarse a Izuku, pero Melissa la detuvo, no iba a permitir que lo interrumpiesen. El peliverde alzó su mano con una daga de hielo. Hayato ya había aceptado su muerte. Nota autor. Desde aquí empieza el final B. Akane. Por favor. No mates a mi esposo. Por favor. No me quites a mi esposo. Te lo ruego, Izuku. No me quites a mi esposo. Las palabras de la madre de Momo empezaron a hacer eco en la cabeza del protagonista, como si hubiese escuchado algo parecido alguna vez. Flashback. Hace 13 años, cuando él tenía 5 años, después del funeral de su madre intentaba mantenerlo feliz de todas las maneras posibles, intentando que no pensara en lo que pasó, pero el mismo día del funeral, por alguna razón Izuku se había despertado en la madrugada por unos ruidos. Como todo niño él se acercó al cuarto de sus padres para dormir con ellos, pero lo que vio lo cambió para siempre. Su madre, el único pilar que tenía, estaba llorando a mares. Inko. Dios. ¿Por qué me quitaste a mi esposo? Dios, te lo ruego. Por favor. Regrésame a mi esposo. La mamá del protagonista estaba llorando mientras intentaba ocultar su llanto entre las almohadas, evitando que su hijo la escuchara, pero lamentablemente eso ocurrió. Fin flashback. Izuku miró a la madre de Momo que lloraba a mares, haciéndola recordar a su madre y el daño que tuvo al perder a su padre. El peliverde bajó la daga de hielo y se quedó quieto en el lugar con la mirada baja. El peliverde suelta un suspiro pesado y nuevamente levanta la daga y cortó a Hayato. Akane. No. La señora cae de rodilla mientras lloraba, pero unos gritos de dolor hicieron que todos levantaran la mirada a mirar dónde estaba. Al ver el origen del grito ven que era Hayato, seguía vivo, Izuku solo le había cortado el brazo. Izuku. Todavía no termino así que deja de gritar, el peliverde con su sangre control detiene la salida brusca de sangre y empieza a cortar detalladamente la herida del peligro. Los gritos de Hayato se hacían escuchar en la sala, la madre de Momo lloraba. Luego de unos segundos, el peliverde se detiene y se levanta para limpiar la daga. Izuku. Ya no podrás usar tu brazo derecho nunca más, un don nunca reparará eso, y si lo hace, vendré a tomar tu vida. La madre de Momo al escuchar eso, deja de llorar y mira con esperanza. Hayato. Gracias, por no matarme, Izuku. ¿De qué hablas? Todavía no termino. Rápidamente el peliverde corta una pierna del padre de Momo y hace lo mismo que hizo con su brazo derecho. Al terminar de hacer eso, lo agarra del cuello y lo apunta con la daga. Izuku. La única razón de por qué te dejo vivo es por Momo, pero si vuelvo a ver que estás metiendo tus narices en algo relacionado con mi familia, volveré por ti y terminaré con lo que empecé. El peliverde se levanta y empieza a abandonar la sala junto a Melissa, mientras la madre de Momo se acerca a Hayato llorando y agradeciendo a su yerno, pero el peliverde para en seco y voltea a verlos. Izuku. Los quiero hoy fuera de esta ciudad, desde el día de hoy, esto formará parte del territorio de Momo Yaoyorozu, si veo que pones un pie en esta ciudad, te mataré. El peliverde estaba serio mientras miraba a ambos, pero voltea a ver a la madre de Momo que estaba llorando a mares aferrándose a su esposo. Izuku. Tienen hasta la medianoche para marcharse, porque derrumbaré toda esta maldita mansión, cimiento por cimiento. El peliverde se da media vuelta y empieza a abandonar la sala junto a Melissa. Hayato. Izuku, el peliverde se detiene en seco mientras voltea a mirar con enojo al pelinegro. Hayato.
Yo de verdad que no tengo a tu hija. El peliverde sin decir nada se voltea y sale de la sala. Izuku estaba por caer al suelo, pero Melissa lo atrapa y lo ayuda a caminar. Izuku. Gracias, Melissa. Para eso estoy, sonriendo levemente. Ahora volvamos con los demás. Izuku. Sí, me gustaría hacer eso. Al salir de la mansión, ve que todos sus guardaespaldas estaban vivos, pero heridos al igual que Izuku y Melissa. Al cabo de un rato, regresan al hospital donde se encuentran con Momo y Ryukyu que estaban cuidando a Nejire. Eri estaba durmiendo en el sofá. La azabache estaba cabizbaja mientras veía llegar a su prometido junto a Melissa, que estaban lastimados pero nada grave. Momo. ¿Tú lo lograste? Izuku. No, no lo mate, está sano y salvo. La azabache al escuchar estaba un poco confundida. Momo. ¿Pero por qué? Pensé que querías matarlo, te di permiso y todo. Izuku. Tu madre. Las lágrimas poco a poco empezaron a recorrer las mejillas de la chica y se acerca a su prometido y lo abraza, pero aún había algo que no había sido resuelto. Momo. ¿Y dónde? La pelinegra se queda en silencio al ver el rostro de su prometido y amiga, pero la heroína dragón no se iba a quedar callada. Ryukyu. ¿Y dónde está Mitsuha? Izuku. No encontramos señal de ella. La heroína se acerca al peliverde y le pega una fuerte cachetada. Melissa le iba a reclamar, pero Izuku le hace un gesto con la mano para que no hiciera nada. Ryukyu. Si algo le pasa a tu hija, será tu culpa. Si algo le pasa a Nejire, será tu culpa también, Izuku. Sí, lo tengo claro. Todos se quedaron en silencio. Por un momento todos miran a Nejire. No había rastros de que se iba a levantar. Izuku se separa del abrazo de la azabache y va a sentarse al lado de la peliceleste. El protagonista empieza a mirar fijamente el suelo, pensando en lo que sucedió. Los guardaespaldas estaban cuidando afuera y estaba presente Ryukyu junto a Melissa, por lo que podía sentarse un momento a pensar en qué hacer. Momo. Izuku, la azabache se había acercado a su prometido sin que éste se dé cuenta. Momo. Tienes que tratarte esas heridas, se te pueden infectar. Izuku. No, estoy bien. Melissa tiene que ir a tratarse, sobre todo el brazo. Melissa. Izuku, tú estás peor que yo, tienes que atenderte. Izuku. Yo me encuentro bien, de verdad. Momo. No estás bien, tienes que tratarte. Ryukyu. Hazle caso a tu prometida. Si Nejire se despierta y ve el estado en el que estás, ¿cómo crees que se sentiría? Izuku. Es solo que, no quiero separarme de Nejire. La azabache y la rubia se miran por un momento, por lo que Momo estaba a punto de utilizar su don, pero alguien aparece al lado de Izuku. Eri. Yo puedo curarte. El peliverde miró a la chica con una leve sonrisa. Izuku. Te lo agradezco, Eri, pero no ocupes tu don en alguien como yo, ocúpalo en Melissa que también está herida. Eri. No me molestaría tratarlo, usted es alguien importante para Nejire, por lo que se pondría triste si algo le pasara. Izuku. El peliverde se quedó sin palabras, no sabía cómo reaccionar. Eri. Voy a tomar eso como un sí. La peliblanca empezó a ocupar su don en él y todas las heridas empezaron a ser sanadas. Izuku. Gracias, Eri, de nuevo tendré que darte las gracias. Eri. Es un placer. El tiempo pasó volando. Ya eran las 3 de la mañana y Ryukyu junto a Eri se tuvieron que ir. En uno de los sofás estaban Momo e Izuku despiertos mientras Melissa estaba durmiendo con la cabeza apoyada en el regazo de su prometido. Momo. Izuku, hay que volver a casa a descansar. Izuku. No quiero. La azabache ve por un momento a su prometido y veía cómo este estaba demacrado viendo sin despegar su vista de la camilla de Nejire. Momo. Tienes que descansar algo. Si Nejire te ve en ese estado se preocuparía, Izuku. Y si se despierta y no estoy estaría triste, se va a sentir sola si se despierta y no estoy yo que no hay nadie. Momo. Habrán guardaespaldas que nos avisaran cuando despierte, pero que en estos momentos tienes que ir a descansar. Izuku. Puedo descansar aquí, Momo. Izuku, la azabache tomó las manos de su prometido mientras hacía que éste la viera a los ojos. Momo. Debes descansar, si quieres, podemos ir a descansar a la casa y mañana en la mañana a primera hora venimos aquí, ¿qué te parece? La chica miraba a los ojos a su prometido que está indeciso ante la decisión. El chico no quería descansar, si lo hacía, tenía miedo de ver a su madre en sus sueños. Izuku. Está bien.
Ya había pasado un rato desde que habían regresado a la casa. Esta estaba totalmente hecha un desastre, pero el dormitorio principal estaba intacto. Izuku estaba en la cama junto a Momo y Melissa. Ambas estaban durmiendo, pero él no podía, por lo que se levanta y va a la cocina a prepararse un té. Al rato aparecen Momo y Melissa, las cuales vieron a Izuku sentado tomándose un té con la mirada perdida. Melissa. ¿Qué estás haciendo ahí? Preocupada, Izuku. No podía dormir, ambas mujeres se miran y se sientan para hacerles compañía a su prometido. Izuku. No es necesario que hagan esto, vayan a descansar, lo necesitan. Momo. Tú también lo necesitas, solo queremos hacerte compañía. Izuku. Está bien, como gusten, empezó a haber un silencio en donde nadie decía nada, pero ese silencio fue roto al rato por el protagonista. Izuku. Me acuerdo cuando mi mamá hacía esto al venir aquí, se sentaba aquí mismo, en esta misma silla y tomaba té en esta misma taza con diseño de Minnie Mouse, aunque ella las comía con unas galletas, lástima que está todo cerrado a esta hora. El peliverde se puso la mano en la cara mientras se reclinaba un poco con la silla tirándose para atrás, pero fue interrumpido cuando escuchó que alguien dejó algo en la mesa. Al mirar qué era se dio cuenta que eran las galletas. Melissa. Inko-san siempre tenía un paquete de galletas guardado en la caja de cereal. Izuku. ¿Con qué ahí las escondía? Gracias. El peliverde empezó a sonreír mientras abría las galletas y sacaba una para comérsele. En el momento en que la masticó y el sabor se le pasó por la boca, todos los recuerdos con su madre cuando llegaba del trabajo y compartían un momento así le pasó por la mente y las lágrimas no tardaron en recorrer su rostro. Izuku. Soy un pésimo hijo, sus prometidas se sorprendieron ante sus palabras. Melissa. Eso no es cierto, Inko-san siempre hablaba orgullosa de ti. Momo. Eso es verdad, tú para Inko eras todo. Izuku. Eso no es verdad, Momo. No pienses en eso, tú fuiste el mejor hijo que pudo pedir Inko. El protagonista empieza a mirar el suelo, triste por la situación. Izuku. Mamá se ha ido. En silencio se empieza a limpiar las lágrimas traicioneras pero seguían saliendo. Momo y Melissa se acercan y lo abrazan, el peliverde intentaba no llorar, pero era difícil, él quería a su madre de vuelta y sabía que eso jamás sucedería. Quería que Nejire despertara y acabara toda esta pesadilla. Quería que su hija volviese a estar con él y que esté bien. Izuku. Falle en todo, falle como prometido, falle como hijo, y sobre todo, falle como padre. Las lágrimas recorrían su rostro sin parar mientras sus prometidas intentaban consolarlo. Al pasar de un rato se tranquiliza. Melissa. ¿Quieres algo? Izuku. Quiero ir a ver a Nejire, no quiero que esté sola. Melissa. Está bien, pero primero debes comer algo que quieres para comer. Izuku. Son las 4:30 de la mañana, Melissa. Eso no importa ahora. Momo. Pide cualquier cosa, Melissa y yo nos encargaremos de hacerlo. El peliverde se quedó un momento en silencio. Izuku. Katsudon, levemente lo dijo, pero fue lo suficientemente fuerte para que ambas mujeres lo pudieran escuchar. Melissa. A la orden. Momo. Voy a ir a buscar las cosas en la bodega para hacerlo. Izuku. Espera, la chica se detiene y voltea a ver a su prometido. Izuku. Deja que vaya yo, ¿quieres sentirme útil en este momento, Momo? No digas eso, ni de broma es verdad. El protagonista se levanta y se dirige a la bodega de buscar lo necesario para el Katsudon, pero había un problema y era que la puerta no abría. Este empieza a hacer fuerza pero nada, por lo que con su don corta la manilla y tira la puerta. Al ver lo que está adentro de la bodega cae de rodillas y empieza a llorar. Izuku. Mitsuha, la pequeña estaba en los brazos de la sirvienta que había desaparecido. La mujer estaba en mal estado, tenía las piernas rotas y tenía un corte en la garganta, por lo que no podía hablar, pero seguía cuidando a la niña con todo a su alcance. El protagonista se levanta rápidamente y va donde su hija y la abraza. Izuku. Gracias, Momo. Izuku, ¿está todo bien? Por el ruido que había hecho, sus prometidas se habían acercado para ver si estaba todo correcto, por lo que al acercarse a la bodega y ver a la bebé, estas empiezan a llorar y se acercan a abrazarla también. En unos pocos minutos, estaban de vuelta en el hospital. Habían llevado a la sirvienta para que la tratasen.
El protagonista estaba cargando a su hija mientras le daba de comer. Ambos junto a Melissa estaban al lado de Nejire esperando a que se levantase, mientras que Momo estaba con la sirvienta viendo que todo esté bien con ella. Al poco rato entra Momo a la habitación y se acerca por detrás de su prometido para abrazarlo. Izuku. ¿Está bien? Momo. Sí, se pondrá bien, aunque no podrá hablar ni caminar por un tiempo. Izuku. Pues tendremos que hacer lo posible para que se mejore. Momo. Sí, por supuesto, y otra cosa más. Izuku. ¿Qué cosa? Momo. Mei, la sirvienta, me dijo lo que pasó. Izuku. ¿Y qué pasó? Momo. Dijo que estaba con Koen y Nejire cuando pasó todo esto, las estaban siguiendo a las tres y Nejire empezó a pelear con los que los seguían para que ellas escaparan con Mitsuha. Inko junto a Mei empezaron a correr pero un ataque ciego le llegó rompiéndole las piernas, la chica respiró profundo y soltó lo que tenía que decir. Momo. Ella le dijo a tu madre que corriera pero Inko no lo permitió y la empezó a arrastrar mientras sostenía a Mitsuha, corrían como podían y ella le decía que la soltara y corriera con la bebé, pero Inko nunca la dejó atrás y al final ella le dio a Mitsuha y la encerró en la bodega mientras ella los distraía y alejaba de ahí. Las lágrimas empezaron a recorrer el rostro del protagonista, su madre y Nejire dieron todo para que Mitsuha esté a salvo. La azabache le empezó a hacer cariño en el pelo para que se tranquilizara y Melissa puso su cabeza en su torso mientras lo abrazaba. El tiempo pasó, sus dos prometidas estaban en cada uno de sus lados mientras él sostenía a su hija en brazos. Su hija estaba despierta mientras jugaba con el pelo de su padre. Izuku. Todo estará bien, Mitsuha, papi está aquí. Mitsuha. Gak. El peliverde mira como su hija le sonreía mientras jalaba un mechón de su pelo. El protagonista sentía que su hija le arrancaría el pelo, pero solo sonreía al ver a su hija feliz. Nejire. Qué lindos se ven. Escuchar esa voz los sorprendió a todos y voltearon a ver a Nejire la cual ahora estaba despierta. El protagonista empezó a llorar, al igual que Momo y Melissa que ninguno de los tres dudó en abrazar a la peliazul. El peliverde sostenía a su hija mientras abrazaba a Nejire y lloraba. Izuku. Perdóname, perdóname por no estar ahí. Nejire. No seas tonto, no es tu culpa. Izuku. Desde este momento seré mejor padre, pero por favor no nos dejes. La peliazul empezó a lagrimear mientras abrazaba a su prometido. Nejire. ¿Qué tonterías andas diciendo? No se librarán tan fácil de mí, no hay devoluciones, ya pusiste anillo. Un vasto mar de cadáveres se extendía por todo el lugar, habían cientos de personas sin vidas. Los cuerpos, apilados en una montaña caótica, parecían formar una colina. En la cima del todo había una persona sentada, un hombre de no más de 25 años. Su cabellera verde resaltaba en el lugar, dando un contraste surrealista con la escena. Sus ojos, enmarcados por una mirada intensa, estaban perdidos en el escenario que veía. Izuku. El hombre empieza a mirar a su alrededor y ve que a lo lejos lo veía una mujer. Ambas miradas se encontraron y se empezaron a ver fijamente. La mujer adulta de cabellera verde solo sonreía mientras veía a aquel persona que era su hijo. De pronto el chico cierra los ojos y respira profundamente, al abrirlos nuevamente todo había desaparecido y había vuelto a la realidad. Momo. Por fin despertaste. El peliverde miró fijamente al frente suyo, estaba su esposa Momo, la cual estaba sonriendo. Izuku. Sí, estaba un poco cansado, eso es todo. Nejire. Estábamos a punto de despertarte, estamos por llegar. El chico volteó su mirada y ve a su esposa Nejire, la cual estaba recostando su cabeza en su hombro. Melissa. Si quieres puedes seguir durmiendo en la casa. El chico volteó a ver abajo y ve a su esposa Melissa que estaba recostada en su regazo. Izuku. No, estoy bien, solo necesitaba una siesta. El chico empezó a sonreír mientras miró a la ventana de la limusina, viendo por un momento la ciudad. Habían pasado 7 años desde la muerte de su madre y en ese tiempo varias cosas cambiaron. Izuku y Momo ahora tenían la mejor agencia de héroes del país. En ella tenía a 7 personas del top de héroes. La gente del top que estaba en la agencia era Melissa, siendo la primera, Mirio siendo el tercero, Tokoyami el cuarto, Nejire la quinta, Tamaki el sexto, séptimo Aux y Uraraka siendo la novena. Momo. Si estás cansado puedes descansar con tu esposita. La chica lo dijo mientras abría sus brazos. Nejire.
No me quites mi almohada. La chica peliazul rápidamente quita su cabeza del hombro del chico y lo abraza mientras miraba a la pelinegra. Momo. Oh vamos. Ambas chicas empezaron una disputa de miradas para estar con Izuku, mientras el chico simplemente rió levemente. Al mirar abajo ve como Melissa lo miraba mientras sonreía, por lo que agacha su cabeza y le da un tierno beso. Izuku. ¿Estás cómoda? Melissa. Por supuesto, que mejor que esto. Ambos chicos sonrieron, pero el peliverde al levantar su mirada, ve a la peliazul y a la azabache haciendo un puchero. Ambas chicas se acercaron más al peliverde para hacer lo mismo. Aunque no lo crean, la agencia de Momo era casi dueña de la ciudad prácticamente, tenía sucursales en zonas estratégicas para siempre estar en los problemas. Siempre estaban al pendiente para llevarse a los mejores estudiantes o a los que podían prometer, para luego capacitarlos ellos mismos. Actualmente la agencia de la familia Midoriya buscaba expandirse a las ciudades vecinas, porque gracias a su agencia la tasa del crimen ha bajado con respecto a los años. Luego de una dura jornada de trabajo, los cuatro vuelven junto a casa. Estos ya no vivían en la casa del abuelo de Momo, estos se mudaron y ahora vivían en una gran casa propia. Al entrar a la casa, el protagonista es tacleado por una niña. Mitsuha. Papá. La mayor de las hijas había saltado a abrazar a su padre. Este corresponde el abrazo de su hija y la alza en brazos. Izuku. Hola Mitsuha, ¿te portaste bien mientras no estaba? Mitsuha. Siempre me porto bien. Su hija hace un puchero mientras desvía la mirada de su padre. La niña mira a su madre y le extiende los brazos para que ésta la cargara. Mitsuha. Mami, cárgame. Nejire. Por supuesto mi cielo, venga con mami. La peliceleste contenta toma en brazos a su hija y la empieza a cargar. El peliverde finge tristeza pero su hija simplemente voltea enojada a otro lado. El protagonista empieza a escuchar pasos de que alguien está corriendo y al levantar su mirada ve que dos más de sus hijos empiezan a correr hacia él. Estos eran mellizos, ambos tenían el pelo color verde lima y eran los hijos de Melissa e Izuku. La niña se llamaba Izumi y el niño Kentaro, siendo la niña la única con don mientras su hermano es un Kirkles. Tenían 4 años. Izumi. Llegaron Papa y Mama. De repente se empiezan a escuchar varios pasos mientras los mellizos taclearon a su padre derribándolo en el suelo. Melissa. Oigan, tengan cuidado con su padre. Los mellizos empezaron a reír mientras su padre sonreía. Izuku al levantar su mirada ve como un niño y una niña de 4 años llegaron y lo miraban mientras sonreían. El chico tenía el cabello con un color parecido al mar, este se llamaba Sota y era otro hijo más de Nejire e Izuku, mientras que la niña, de pelo color negro, se llamaba Tamiko y era la hija de Izuku y Momo, era la imagen viva de su madre. Izuku. Tamiko, Sota vengan aquí también con papá. El niño fue a gran velocidad y se unió al abrazo de sus hermanos junto a su padre, mientras que la niña se acercó tímidamente a las piernas de su madre mientras miraba cómo sus hermanos jugaban con su padre. Momo. Tamiko. La azabache acariciaba el pelo de su hija mientras veía atentamente cómo su padre y hermanos jugaban en el suelo. Su hija quería acercarse pero era bastante tímida, a lo que su madre la cargó en brazos. Izuku. Ven a jugar con nosotros Tamiko. El peliverde le extendió su mano a su hija mientras sus demás hijos estaban aplastándolo. La niña iba a tomar la mano de su padre pero repentinamente niega con la cabeza y se esconde en los pechos de su madre. El protagonista iba a decir algo, pero una mujer vestida de sirvienta que cargaba a una niña se acerca a la familia Mei. La cena está servida. El peliverde se levanta del suelo, mientras sus hijos se aferraban a su padre para que no lo hiciera, pero terminó levantándose de todas llenas. Izuku. Muchas gracias Mei. La sirvienta que había sobrevivido al ataque ya se había recuperado de las heridas graves que tenía y actualmente era la jefa de las sirvientas. El peliverde se acerca a la sirvienta, por lo que Mei entendió rápidamente lo que quería y le entregó cuidadosamente a la niña. Izuku. Gracias. La infante era la hija más pequeña del protagonista, era la hija de Izuku y Nejire, una niña de 2 años con el cabello de color azul. Izuku. Hola Akari, ¿cómo está la niña de papá? Akari. Conejito verde, Akari, está bien. La pequeña sonreía mientras le costaba formular palabras. El peliverde sonrió mientras la cargaba.
Todos los demás niños empezaron a correr hacia la mesa del comedor, mientras eran acompañados de Melissa. Melissa. Esperen. No corran que se pueden lastimar. La peliazul mayor se acercó al peliverde que estaba cargando a su hija. Nejire. Conejito verde feo, pajarita celeste bonita. Akari. Pajarito celeste feo. La peliceleste pone una cara vacía mientras miraba a su hija, pero al instante vuelve a poner una sonrisa y le quita de las manos a su hija al peliverde. Nejire. Pajarito celeste bonito. Bonito. Akari. Pajarito celeste feito. Nejire empieza a llevar a su hija al comedor para ir a cenar mientras le enseñaba a hablar mejor. El peliverde se quedó en el mismo lugar viendo cómo su familia iba a cenar, pone una sonrisa y siente como alguien le estaba jalando la camisa. Al voltear se ve que Momo estaba con su hija en brazos y la menor le estaba jalando la prenda. Momo. Quiere que la cargues, Izuku. ¿Eso es verdad, Tamiko? La niña asiente con la cabeza, por lo la azabache le pasa con cuidado a su hija. El peliverde la carga y la niña en los brazos de su padre lo mira mientras empezaron a caminar al comedor con el resto de la familia. En los 7 años que pasaron, nunca vieron al padre de Momo, solo a la madre que ven y a rara vez de visita para pasar el tiempo con su nieta y ver el estado en el que estaba su hija, aunque la relación con Izuku es un poco incómoda, ya que la mujer le tiene cierto miedo. El protagonista no tiene problemas con que venga, total es la abuela de su hija. En la cena, todo era un poco caos. Tener hartos niños merecía tener paciencia y mucho más cuando Nejire le seguía a veces el juego a los niños. El peliverde sonreía al estar con toda su familia, una cosa que anhelaba de niño, pero por azares del destino nunca lo pudo vivir hasta que pudo formar una familia. En la cena, siempre había un poco de descontrol y bulla, pero nada de otro mundo, aunque por alguna extraña razón, a sus hijos les dio por molestar a su padre. Izumi. Papá es más débil que mamá, que todas las mamás. Izuku. Melissa / Momo / Nejire. Confundidas, todos los adultos se sacaron de onda, pero la persona que estaba en shock definitivo fue un guardaespaldas que estaba cuidando que todo esté bien. Ese guardaespaldas era Raiden, la mano derecha de Izuku. La mujer no podía creer lo que estaba escuchando. Izuku. ¿Por qué dices eso, Izumi? Riendo levemente por el comentario de su hija, Izumi. ¿No es obvio? El peliverde junto a sus esposas inclinan ligeramente la cabeza confundidos por la respuesta. Mitsuha. Izumi se refiere a que Papa es débil porque no es un héroe. Nuevamente Izuku junto a sus esposas inclinan ligeramente la cabeza confundidos. Sota. Así es, Papa es más débil que Mama. Tamiko. Papa no es débil, o no es tan débil, la chica no lo dijo tan fuerte, pero suficiente para que su hermana mayor la escuchara. Mitsuha. ¿No es débil? Pero si el don de Papa es crear animalitos de agua, ¿qué va a hacer una ardilla contra un villano? Los niños empezaron a reírse mientras el protagonista junto a sus esposas se miraban y sonreían ante la actitud de sus hijos. Izuku. Tienen razón, pero ¿qué le vamos a hacer? Mitsuha. Aunque pensándolo bien, Papa es más fuerte que Mama Momo. Rápidamente y sin titubear, el hijo sin don de Izuku responde. Kentaro. Por supuesto que sí, Papa no es débil, Izumi. Por supuesto que no, llevándole la contraria a su hermano, Kentaro. ¿Y por qué dices eso? Izumi. Porque Mama Momo es la jefa de mi mamá y de Mama Nejire. Kentaro. Pero, todos los niños dejaron de hablar cuando escucharon que su padre se empezó a reír. El hombre tenía a su hija de 2 años en su regazo mientras le estaba dando de comer, pero la niña ya no quería seguir comiendo. Izuku. Pues tienen razón, yo soy más débil que sus madres. ¿Qué les puedo decir? Sus madres son muy fuertes para mí. Momo, Melissa y Nejire rieron levemente ante el comentario de su esposo, pero había alguien que estaba pálido ante el comentario y no era nadie más que Raiden. El peliverde con su vaso de agua empezó a formar un canguro pequeño de agua que simulaba saltar la comida de su hija pequeña. Esta al ver al animalito empieza a comer nuevamente. Izumi. Se los dije, hasta Papa lo admite. Kentaro. Pero, el pequeño intentaba hablar, pero ya no había caso. Él era el único de los hijos de Izuku que confiaba en las habilidades de su padre, al final de todo, su padre era el asistente y el jefe de seguridad de la agencia de Mama Momo.
Si su padre con un don tan inútil como crear animales de agua, pudo llegar a eso, eso significa que todavía tenía esperanza de volverse un héroe aunque no tenga un don. El pequeño baja la cabeza un poco triste, pero siente una mano en su hombro, al alzar la mirada ve que era su madre. Izuku. Soy más débil que sus madres, pero eso no significa que no sea fuerte también. Todos los niños empezaron a molestar a su padre que solo estaba mintiendo, pero Kentaro miró con esperanza a su padre, él sabía que lo decía de verdad, porque él lo estaba mirando a él, su padre confiaba en él. El día ya había finalizado y toda la familia estaba durmiendo. El peliverde estaba en su cama junto a todas sus esposas. Todo seguía igual de antes, Momo y Melissa estaban a los lados de él y Nejire siempre encontraba la manera de terminar durmiendo encima de él, a pesar del calor que hacía. Todos estaban durmiendo, a excepción de Izuku y Momo que estaban conversando levemente de algo. Momo. Entonces, ¿qué opinas? El peliverde estaba bastante serio ante lo que le había comentado su esposa, como si hubiese tocado una herida que ya había cicatrizado. Time skip. El protagonista no estaba en el mismo lugar de siempre. No estaba en su casa, tampoco estaba en la agencia de héroes y mucho menos estaba en un lugar donde sus hijos lo arrastraron para divertirse, sino que había regresado donde comenzó todo, en las afueras de la oficina de su anterior jefe, Yaoyorozu Ayato. La madre de la azabache les abre la puerta y entran Momo e Izuku a la oficina de Ayato. Ayato. Izuku. Momo. Nadie decía nada, pero se notaba por sus expresiones que no era un agradable encuentro. El padre de Momo no tenía un rostro de muchos amigos, le faltaba un brazo y la prótesis que tenía en su pierna era un palo de madera, ese fue el castigo que le puso el abuelo de la Yaoyorozu por lo que hizo, además de pagar indemnizaciones por los daños. El peliverde estaba totalmente serio y fulminaba con su mirada a su antiguo jefe. Izuku. Vamos a almorzar. El hombre adulto frunció el ceño, no pensó que el mocoso hiciese una broma de ese estilo luego de cómo se vieron la última vez. Ayato. Si no se les ofrece nada, lárguense, ¿o acaso viniste a terminar lo que empezaste? Izuku. Si tú lo pides, el peliverde dejó de hablar cuando su hija entró a la habitación, esta al ver al hombre sentado en el escritorio se asusta y abraza las piernas de su padre. La pequeña se escondía en las piernas de su padre mientras el hombre desconocido estaba sorprendido de verla. Momo. Se llama Tamiko, es tu nieta, padre. El hombre mayor se levanta de su asiento y empieza a caminar hacia su nieta. Estaba cojeando mientras caminaba hacia donde estaba la niña. Tamiko estaba asustada al ver por primera vez y por el aspecto que tenía se aterraba aún más. Ella abrazaba cada vez con más fuerza las piernas de su padre mientras temblaba por el miedo. El protagonista estaba fulminando con su mirada a Ayato, si él hacía un movimiento en falso o hacía algo para dañar a su hija, él no iba a dudar en matarlo. Mientras más se acercaba el padre de la azabache a su nieta, más estaba listo para matarlo en un instante. El abuelo de la niña se detiene en seco a 1 metro de Izuku junto a su hija. Ayato. Momo, ¿acaso es tu hija? El hombre estaba totalmente serio mientras acercaba su mano hacia la pequeña. Tamiko cerró sus ojos mientras el único brazo que tenía el hombre se acercaba a ella. Flashback. Momo. Entonces, ¿qué opinas? El peliverde estaba bastante serio ante lo que le había comentado su esposa, como si hubiese tocado una herida que ya había cicatrizado. Izuku. ¿Quieres que vayamos a comer a la casa de tus padres? Momo. No es necesario aceptar la invitación, solo fue algo que me dijo mi madre, ella quiere que Tamiko conozca a su abuelo. La cara del peliverde estaba seria, intentaba no demostrar ninguna emoción y lo estaba logrando. Izuku. Está bien, vayamos, Momo. ¿Seguro? Está bien si no vamos. Izuku. Nuestra hija tiene el derecho de conocer a su abuelo, aunque no le agrade para nada la idea. La mujer al escuchar la respuesta de su esposo le da un ligero beso en la mejilla y se acurruca un poco en el torso del joven adulto. Izuku. Aunque sabes que si hace algo que no me agrade lo voy a matar, ¿no? Momo. Sí, lo sé. Al día siguiente, se van a la casa de los padres de Momo en su auto. Al estar en las afueras de la reja, no pasaron ni unos segundos antes de que ésta se abriera dejando pasar el auto de la familia.
El protagonista al salir del auto, le abre la puerta de esta a su esposa e hija. Los guardaespaldas del señor Yaoyorozu al ver la silueta del peliverde empezaron a temblar y cuando este junto a su familia pasaron a su lado, rápidamente agachan su cabeza para mostrar respeto. La hija al ver la repentina acción de los hombres se esconde en las piernas de su padre abrazándolas. Tamiko. ¿Por qué hacen eso? Momo. Porque son educados y le tienen respeto a tu padre. Tamiko. ¿Son amigos de papá? Izuku. Ni de cerca, son solo conocidos. El peliverde junto a su familia caminan hasta la puerta principal de la mansión, siendo recibidos por la madre de Momo. Akane. Bienvenidos. Sonriendo, Momo. Hola mamá, sonriendo, Tamiko. Hola abue. Akane. Pero si es la pequeña Tamiko. Feliz, la hija del peliverde se acerca a su abuela y la abraza. El protagonista estaba en silencio mientras veía en silencio el ambiente y los alrededores. Su esposa lo toma de la mano, por lo que el prota voltea a verla, ve como la chica estaba feliz de ver que su madre esté bien. La azabache apretó con más firmeza el agarre, transmitiéndole a su esposo que todo está bien. El protagonista respira hondo y cambia su actitud de golpe. Izuku. Mucho gusto verla de nuevo, suegra. Akane. Igualmente Izuku, me alegra que estés cuidando bien a mi hija y a mi nieta, Izuku. Y lo seguiré haciendo hasta el día que me muera, sonriendo, pero ¿qué estamos esperando? Vamos a almorzar todos juntos, ¿no? El peliverde por alguna razón estaba bastante animado, cosa que sorprendió a las féminas. Akane. Esperen un momento, hay cierto problemita. Se notaba que la mujer de avanzada edad estaba nerviosa por algo, cosa que cambió en un instante la expresión de Izuku. Akane. Hayato no sabe que ustedes están aquí, todavía, Izuku. ¿Acaso no le dijo sobre el almuerzo? La suegra del prota negó con la cabeza, cosa que cambió la expresión que tenían Momo e Izuku, aunque su hija no entendía nada, solo abrazaba las piernas de su abuela. Momo. Pero mamá, Akane. Solo quiero que todo vuelva a ser como antes, que todos hablemos como solíamos hacerlo. Sabía que si le decía a Hayato él no lo aceptaría, yo solo quiero. Antes de que la mujer pudiera seguir hablando pudo sentir como su yerno lo estaba fulminando con la mirada, se notaba que esto no le agradaba para nada. La mujer agacha por un momento la mirada, sintiendo ese miedo que sintió aquel día, pero al mirar el suelo, ve que estaba su nieta mirándola confundida con lo que estaba pasando. Akane. Quiero volver a hablar con mi hija y con mi esposo como lo hacíamos antes de todo, yo solo quiero a mi familia de regreso. El peliverde estaba en silencio sin decir ninguna palabra, por lo que la azabache habló. Momo. Yo ya tengo una familia. La chica sujeta con más firmeza el agarre de su esposo, demostrando que las cosas ya no pueden ser como antes. La mujer mayor se desanima un poco, pero para su sorpresa, su yerno habló. Izuku. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya estamos acá y debemos que almorzar, ¿verdad, Tamiko? La niña asintió ante la pregunta de su padre. Izuku. ¿Y vamos a almorzar o por las buenas, o por las malas? Total, mi hija debe que conocer a su abuelo si ya venimos a esta casa. Las palabras del chico animaron a la suegra poniéndola feliz mientras los guiaba hacia la oficina de Hayato. Fin flashback. En la oficina de Hayato, estaban todos sorprendidos por lo que veían. Izuku, Momo y Akane no podían creer lo que estaban viendo, pero Akane era la más feliz por esto. La hija de Izuku y Momo estaba sentada en el regazo de Hayato mientras comía galletas. Hayato. ¿Acaso te gustan las galletas? La niña asentía mientras masticaba la galleta. Ella estiró una galleta ofreciéndosela a su abuelo para que se la comiera. Hayato. Oh, muchas gracias Tamiko. El hombre adulto le da un mordisco a la galleta y las migajas van hacia su barba ensuciándose. Tamiko. Abuelo, te ensuciaste, ahora la barba del abuelo está sucio. El hombre de pelo negro se sorprende por las palabras que le dijo la infante. Hayato. Abuelo. ¿Acaso me llamaste abuelo? Los ojos del hombre empezaron a lagrimear, intenta evitar la mirada de la niña para que no lo viese llorar. Hayato. Ahora soy abuelo. El hombre estaba llorando de felicidad mientras tenía una sonrisa en su rostro. Hayato. Nunca pensé que llegaría el día en que me llamaran abuelo. El peliverde y Momo estaban sorprendidos por la reacción de Hayato, pero la más afectada fue la azabache. Ella agachó su mirada mientras miraba el suelo. Momo.
¿Tú, por qué estás sonriendo de esa manera? Tú nunca me sonreíste así. La chica empezó a apretar fuertemente los puños mientras intentaba entender qué estaba pasando. Sus ojos empezaron a cristalizarse, pero siento una mano en su cabeza que le empezó a hacer cariño. Al voltear a ver quién era, se da cuenta que era su esposo que lo estaba mirando mientras mantenía una sonrisa en el rostro. El protagonista le toma la mano a su esposa transmitiendo que todo está bien, para que se tranquilizara, logrando su cometido. Pero dentro del peliverde tampoco se espera esa reacción, estaba atónito. Él siempre había fingido sus emociones y esta es la primera vez que lo ve feliz realmente de algo. Ambos jóvenes adultos estaban viendo a Yao Yorozu Hayato jugar con su nieta, pero la voz de alguien los volvió a la realidad. Akane. Hayato, deja de darle dulces a Tamiko, el almuerzo está listo. Hayato. Perdón, es solo que, se ve tan tierna. Todos estaban almorzando en silencio, el ambiente era tenso, pero la hija de Izuku lo aligeraba un poco con su presencia. Todos estaban calmados y hablando con cordialidad enfrente de ella. En todo caso, no es como si Izuku fuese a matar al abuelo de su hija enfrente de ella o si lo hará. Tamiko aligeraba el ambiente solo con su presencia, pero la madre de Momo estaba haciendo todo lo posible para aligerar el ambiente igualmente. Después de un rato, todos terminaron de almorzar y Hayato empezó a jugar con su abuelo mientras Izuku y Momo estaban hablando de algo con Akane. Akane. ¿De verdad que Hayato ha cambiado? Denle una segunda oportunidad. La mujer dejó de hablar al sentir la mirada de su yerno junto a la de su hija y agacha su cabeza por el miedo que le provocaba el protagonista. Izuku. Solo venimos para que Tomiko conociera a su abuelo, para nada más. No venimos aquí para arreglar nada. Pasaron unos segundos en silencio hasta que la madre de la azabache levantó la mirada, pero esta vez miró a los ojos a Izuku mientras empezó a hablar con determinación. Akane. ¿Está bien si vienen a almorzar la semana que viene? Solo si les parece bien, el peliverde seguía fulminando con la mirada a su suegra, pero voltea a ver un segundo a su esposa para saber si quería opinar algo. Este comprendió al ver a Momo que la decisión la tenía él. El peliverde miró por un segundo a su hija y veía cómo estaba feliz jugando con su abuelo. Izuku. A mi hija le gusta el tonkatsu. La suegra del chico sonríe de felicidad al entender a lo que se refería el chico. Akane. Genial, yo me encargaré de todo. Espera, ¿dijiste tonkatsu? Izuku. Sí, es su comida favorita. Akane. No es una comida muy nutritiva para una niña de su edad. La señora mayor mira por un segundo como su esposo jugaba feliz junto a su nieta, por lo que rápidamente sonrió al verlos. Akane. Pero está bien. Voy a hacer tonkatsu, yo me encargaré de hacer el mejor tonkatsu. Déjaselo a tu suegra. El protagonista pudo recordar a su madre por un momento en la madre de Momo, podía sentir las mismas vibras de ella, por lo que empieza a sonreír nostálgicamente mientras la veía. De pronto siente unas manos que lo rodeaban y al voltear su mirada ve a Momo que lo abrazaba. Este sostiene las manos que estaban en su abdomen y las pone encima para que no lo suelte. Izuku. Gracias Momo, el peliverde y la azabache sonrieron mientras compartían un cálido abrazo. Fin.